Y hermanos, a las finales me voy a llevar todos estos. Se me hacen ganos. Sono Nintendo DS Warudo Saka. はい、お願いします。Por acá un mini nada conocido, la verdad. No creo que le suene a nadie, pero está a $35. Pero estamos en la ciudad de Tokio, así que la próxima búsqueda de lo retro se va a desarrollar en la ciudad de Tokio, que hace tiempo no la visito. Vamos a ver qué encontramos. Y como había mencionado en el episodio anterior, pues estamos en Tokio, estamos en un Mandarake que parece que lo han inaugurado, ¿no? Sí, es todo nuevo. está muy nuevo, los estantes, todo está muy pero muy nuevo. Y se encuentran las cosas que se encuentran en un Mandarake, esas figuras antiguas, pero hay una que otra que me ha llamado la atención. Hermanitos, miren, Astro Boy, lo conocen, es muy clásico, allá está Tomatoes, Astro Boy. Miren aquí, oye, ese Astro Boy tiene la carita del meme de Jerry. El ratoncito. Acá tenemos un par de figuras del X Plus, dice. La verdad, primera vez que las veo. Son bastante grandes, ¿ah? Son bastante grandes. Goku Super Saiyan, fase 4 y Gogeta. Y por acá las WCF, que son de las pequeñas, son mis figuras favoritas. Sí. Por el detalle que tienen, todo. Tanto de One Piece como de Dragon Ball. Es que creo que solamente existen de estos dos prácticamente. Hay de otros, pero muy poco. One Piece y Dragon Ball de todas maneras se llevan pues toda la atención de este tipo de figuras. En Dragon Ball ha salido hasta de Heroes. Ah, arriba Zetos, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Es cierto. Y por acá he visto figuras grandes siempre de Shenlong, así. Pero este, el Piccolo, Daimaku, barato nada más, muchachos. Para ustedes está $800 más o menos. No sé de qué edición es, que no sé nada, pero $800, esposa, mira. ¿No quería bien en la oficina? Sí, bonito. Bonito, ¿no? Algún día. En 24 partes, más o menos. Como un auto. Y hay un sector que siempre me ha preguntado por macros. Macros. ¿Tú sabes qué es macros? ¿Macros? Sí, tú eres muy jovencita. No. No sabes qué es macros. Acá tenemos unas cuantas figuritas armables. Este es uno de 200. De macros que por donde yo vivo al menos no se ve. Un Plastic Model. Está $34 aproximadamente. De ahí también hay de $24. Y de $20 también, un poco, un Spartan. Pero no hay tanto, ¿ah? Es eso nada más. Y ahí acabó. Y hermanitos, estamos en una tienda nueva. Estamos en un Super Potato nuevo. Es uno que está en la ciudad de Ikebukuro. Yo nunca había entrado. Y acá nos reciben con los precios de cuánto te dan por si traes ciertas cosas, ¿no? No es el precio de la venta. Ya que quisiéramos ya el diamante 800 yenes, no. Te pagan 800 yenes y lo traes. Y nos hemos librado de la lluvia un poco, que el clima está pero loco. La gente corriendo. ¿Y esto? ¿1000 yenes ese? Una caja, ¿lo han dejado acá? ¿Qué? Pero... ¿se estarán deshaciendo de esto? A ver, entramos. Es bien angosto, ¿no? Sí. Es bien angosto. Por acá PlayStation 2... $40. La PS1, la conocía como la PS1, $20 la normal. La PlayStation 2, $20. Obviamente ni siquiera mencionarlo porque no es que sean precios atractivos. El estado sí que algunos sí le han dado bastante amor, ¿no? Y está bastante cuidado, $50. Y estos que están obviamente que amarillentos, $35. De todas maneras, en este tipo de tiendas o en esta tienda, en esta cadena encuentras de todo. Que esté a un precio cómodo, pues no, pero lo encuentras. Y cuando digo que se encuentra de todo un poco, pues no es mentira. Por ejemplo, por aquí tenemos sobre una consola que voy a hacer un especial. De este año no pasa, se los prometo. Pero está la PC Engine Duo RX. ¿Qué es esto, Gemo? La PC Engine Turbo Duo se trata de la clásica PC Engine sumado a su unidad de CD-ROOM en una sola consola. Después de abaratar costes, pasó una revisión y apareció la PC Engine Turbo Duo R en 1993 y al año siguiente se lanzó la versión final que la tenemos al frente, y me refiero a la PC Engine Duo RX, que incluía un pad de 6 botones. Menos mal que no sacaron otra revisión, si no ya no sabían qué nombre ponerle, hermanos. Cada vez estaba más largo. Y aprovecho para decir que pronto se viene el especial de la PC Engine. Tranquilidad. Ese fue solamente un pequeño resumen. Ya vendrá más adelante un especial hablando de esta extensión de la PC Engine. Ya no sería extensión en realidad. Ya es una consola nueva. También hablando de la 32X, ¿por qué no? De Sega. De todo un poco. 4378 esta WonderSwan, ni siquiera es la Color, ni siquiera es esta de la pantalla de cristal.
Bastante caro, a veces en tienda lo pueden encontrar hasta 1500 yenes. La normal, la de blanco y negro. Y cuando voy paseando por estas tiendas me gusta conocer un poquito de la historia. Y ahora me he encontrado un artículo que en parte es de la historia de la Dreamcast. Aquí tenemos algunos ejemplares, $85. Este de acá está $75. Y miren esto, es como me hace recordar a el maletín de la Super Nintendo que venden a veces esta pluma. Bueno, este es de Dreamcast. ¿Cuánto está? $290 prácticamente. ¿Por qué de Musin? Pues existe una cadena de tiendas que se llama Tsutaya. Normalmente venden libros, pues, ¿no? Venden mangas, venden libros, todo eso para leer, ¿no? La gente se puede quedar horas ahí metido. Y parece que en el año 99, desde el 22 de septiembre hasta el 30 de noviembre, en todos los Tsutaya habían dado esta Dreamcast que es de prueba. Después de un año aproximadamente de haber salido la consola, no sé si las ventas iban alicaídas, lo más probable es que sí, repartieron en varios Tsutayas esta edición de la Dreamcast para que la gente lo pueda jugar de manera gratuita y para que se anime a comprar la consola. Así que esta era la presentación, miren, parece un maletín de trabajo, así era, y es por eso que es tan valioso y tan poco común. Por eso su precio, $280 aproximadamente, a comparación de los 75 o $85 de las ediciones normales. Miren, hermanitos, ¿con quién te quieren meter terror acá? ¿Con quién te quieren meter miedo? Que estás vigilado por si acaso, ¿eh? Este lanza misil. Ahora sí nos vamos, hermanos. Al parecer sí, la caja la están vendiendo a 1000 yenes nada más. ¿Se pueden encontrar Xbox sueltas? Sí, se puede encontrar y con eso lo complementas. Ahorita como estoy en una búsqueda por estas calles, llevarlo es un poco complicado. Aparte no tengo ninguna Xbox suelta. Lo dejaré para un próximo coleccionista. Y por acá también es como un Risaikuru. Acá la gente, pero acá te venden todo, hermano. 55 yenes están las carcasas para los CDs. Pero bueno, sigamos en esta búsqueda. Como saben, yo no vengo mucho a Tokio, pero ya desde hace un tiempo, poco a poco veo más gente, y más gente, y más gente. Y ya prácticamente es una normalidad. Es decir, ya como estábamos antes de la pandemia, de repente no tanto. Yo creo que antes de la pandemia había más gente un sábado, ¿no? En la tarde, sí. Pero ha aumentado la cantidad en la calle una infinidad, eso sí. Hay muchísima gente ya. Eso sí, todo con mascarilla. Para que los japoneses se quiten la mascarilla, uy, Dios santo, eso va a pasar una década más o menos. Y estamos en una tienda más, una de las tantas. Y hay algo que nunca había enseñado. Ya dije que la temática de la búsqueda de lo retro se va a ampliar un poco. Y estamos en una zona que es compartido con ropa, zapatos y todo eso, miren ahí. Y estaba buscando camisetas de fútbol. Y no hay mucho acá, más hay de béisbol. Pero quería enseñar que en estas tiendas se puede encontrar hasta cosas de snowboard, es decir, muchísimo. Miren, $20, hermano. Nunca había, no sé, obviamente que le faltan cosas, obviamente que sí, pero igual la tablet en sí, $20. Por acá una pelota, dice Bredo Master. ¿De qué será esto? ¿Será un juego Bredo Master de Mega House? Lo averiguaré por ustedes. Esta pelotiña de Mega House te vendía la experiencia de meter la curva de Roberto Carlos en el mundial, imitando, claro está, la sensación que daban ciertos pasajes en animes de fútbol. Es más, existen algunos videos de youtubers que su contenido es futbolístico probando estas pelotas y sus curvas mortales, así como mis caderas. Y abajo de la pelota, uy, acá también hay otra, miren, esta versión, esta clásica pelotita de Adidas. Esta está $20 también, pero está nueva, ¿no? Nunca la han pateado nada. Porque si no, ¿quién va a guardar su pelota con la caja, pues, hermano? Imposible, ni Kiko lo hace. Así que de todas maneras no lo han usado. Y abajo, pues raquetas para badminton, para tenis, de béisbol también. Y sus precios también están $20, $30 de todas las marcas, Yonex, Ignio. La verdad ni idea de marcas ya. Mi familia jugaba un poquito de frontón, pero ese es a pura maderita nomás. Esta ya con fibra de carbono ya se alejan un poco de mis conocimientos, hermanos. Pero bueno, quería enseñar un poquito eso. Golf también, miren. Y ya te venden todo el set, miren. $50 para iniciarte. Por eso que acá juegan bastante golf. Tiene la fama de ser un deporte caro,
pero me imagino que con el sueldo que ganan acá, que no es la gran cosa, pero tampoco es bajo, se pueden dar el gustito y comprarse sus cosas. Pero ahora sí vamos a videojuegos, que les quiero enseñar algo increíble. Y básicamente es este juego, hermanos, el Snow Bros. Hace muchísimo tiempo no había encontrado, no me cruzaba con un juego tan caro. Alrededor de $3.800, $3.900, son 400.000 yenes de puritito sabor. Carísimo, pero el estado está excelente. ¿Conocen este juego? Esta tienda me trae bastantes recuerdos. Aquí fue donde encontré la Game Boy Like, que me costó $5. Yo creo que hasta ahorita es el descubrimiento más grande que he hecho. ¿Tú qué piensas, esposa? Que sí. Peor que la venden a 18.000 ahora. Pero ha cambiado bastante. Me gusta que tiene computadora fuera de lo común. Ya en otra búsqueda de lo retro de repente indagaremos más con respecto a eso. Miren esta, por ejemplo. La Mac G4. Con su... es una carcasa de plástico, ¿no? Como para protegerlo. El botón no lo pueden hacer más profundo, hermano. No puede ser. De ahí carcasas de todo tipo. Ese está a $15. Seguro que debe tener sus fallas, ¿no? No puede estar 100% funcional. Y atrás están las consolas. Una Wii suelta, una Wii U. Se tiene que venir un especial de la Wii U. Y me ha sorprendido este precio, porque ya he hecho unos cuantos videos hablando de la PlayStation 2 en estas últimas épocas, y son sumamente caras. Bueno, a comparación de lo que estaba antes, pero esta me ha sorprendido. Tenemos dos ejemplares, los dos son PlayStation 2, este en peor estado, pero esta es la versión 30.000 y esta es la 18.000, un poquito más antigua. Está 1.650 yenes, que vendría a ser unos $14 en caja. Encima dice que ya fue chequeado, es decir, funciona. Y la caja no está nada mal, es decir, son rarezas que se ven, pero pocas veces, la verdad. Uy, pero acá hay algo raro. ¿Qué? Por acá dice que es la versión 30.000. No, pero en el papel me dicen que es la 18.000. ¿Será que se han equivocado en el precio? Piensan que es la 18.000, por eso lo han puesto un poco más barata, pero en realidad es la 30.000. ¡Cómprala, Gemo! ¡Cómprala! El precio me sorprende, la verdad, pero ya tengo dos PlayStation. Una es como que está muy bien cuidada, que me hace ilusión, y la otra es la que suelo jugar, la que suelo utilizar, la que suelo sacar candela. Una tercera ya sería de goloso. Pero de todas maneras quería enseñarlo en el video porque, no, es que me sorprende. Me dejan en los comentarios cuánto está más o menos en sus países una PlayStation 2 en caja, ¿ah? Para más o menos saber, es bueno saber el precio de otros lugares. Vamos a otra tienda. Muchachos, perdónenme, estaba hablando con las gemelas acá. Se las presento. Vamos a ver qué encontramos en esta tienda ahora. En el mundo de los videojuegos, tal vez lo que más me llama la atención, o lo que más me gusta leer y averiguar y para qué servía, son los periféricos, los accesorios raros. Porque hay algunos que no tenían ni son ni don, o que no funcionaron para nada. Y acá hay uno que de repente muchos no conocerán. Antes que nada, en esta tienda tienen bien etiquetado todos los jueguitos de Nintendo 64. Absolutamente bien, se agradece. Tanto el precio, porque algunos a veces no tienen, el estado y todo. Y el periférico al que me refiero está acá. Es este de aquí. Y es de Konami, ¿lo conocían? Se llama Capture Eye, ¿no? El Capture A. Su precio es de 11.000 yenes, poco menos de $100. El Capture Eye de Konami salió en el año 2001 para la PlayStation 2. Se trata de un periférico que funciona con la interacción de movimiento. Muy básico, claro está. Y uno de los juegos que se beneficiaban de eso era el Dakeisatsu-kan, que si no estoy mal se conocía en Occidente como Police 911 o Policía 911. Y llegaron algunos arcades a Occidente. Déjenme en los comentarios si lo llegaron a ver o llegaron a jugarlo. Cuanto menos curioso el Capture Eye. Déjenme en los comentarios si sí lo conocían y si pueden aportar algo más. Y muchos también me han preguntado sobre CDs de música, pero dedicada a videojuegos, de bandas sonoras. Y bueno, aquí hay uno de Final Fantasy VII. Dice Original DVD High Quality CG Collection y dice que no estaba a la venta. Así que me imagino que habrá sido por algún tipo de sorteo, alguna edición oficial. Conozco otro CD que sí estuvo a la venta. Este está $160. Más o menos unas, no lo sé, 100 veces más creo que el juego. Más o menos para que se den una idea, que algunos CDs de música de videojuegos pues puede estar muy pero muy caro. ¡Ay, chimosos!
Muchachos, acabo de encontrarme con mi pasado. Me acabo de cruzar con la Nintendo DS. Aquí en Japón, digamos que abundan las Nintendo DS de cierta manera. Bueno, abundan pero destruidas. Las han visto en mi video muchas veces, ¿no? No sé por qué no le han tenido cariño a esa consola. Pero me acabo de encontrar con esta edición que era negrita por dentro y rojita en la parte de adelante. Y fue la primera DS que me llegué a comprar. En esta ocasión, miren cómo está. Viene con el cargador. Viene el cuerpo, obviamente, y todo está bastante bien. También la tapita de abajo donde entra la Game Boy Advance y con el lapicito. Su precio, $20, un poquito menos de $20. Obviamente hemos visto y hemos encontrado juntos Nintendo DS de $5, $10, ¿no? Pero me parece que está a muy buen precio para como está. Es decir, lo vamos a ver por dentro después, pero no tiene casi ni un arañón, así que me interesa. Y de paso, este tipo de hobby, yo no soy un coleccionista como tal, porque hay bastantes juegos que ustedes pueden pensar que son buenísimos y yo no los tengo, y es porque de repente todavía no me he encariñado tanto con ellos, ¿no? Suelo comprar cosas que me traen recuerdos, y este me trae. Normalmente en la búsqueda de lo retro, este tipo de compras no las enseño porque son, digamos que cositas pequeñas, pero a partir de ahora las voy a enseñar. Me ha llamado muchísimo la atención eso, no solamente porque lo voy a utilizar, sino que es original, es decir, no es de Hori, es de la misma Nintendo que sacó este parador, ¿no? Este acomodador para la 3DS. Y está, bueno, $2.80 sería para ser exactos. Y está como nuevo, así que nos lo llevamos, ¿no? Una curiosidad. Y por acá hay algunas otras cositas que se pueden enseñar, por ejemplo, este adaptador, este NFC para los amigos, ¿no? Está alrededor de $15, curioso. Bastantes mandos de Dreamcast en buen estado. Bueno, la caja en buen estado, el mando no sé cómo estará. Pero me sorprende ver tantos mandos de Dreamcast. Y por acá he encontrado un accesorio que tiene que ver con una memoria. Las memorias de toda la vida. La PlayStation 1, digamos que aplanó el terreno de las memory cards. Y con la PlayStation 2, las marcas hasta se animaban a sacar ediciones especiales referentes a las memorias. Y acá hay uno que está, como dicen en España, toflama. Miren esto, hermanos. Es un pack de memoria de PlayStation 2, sí, de Hori, por el lanzamiento del Fighting Jam, este jueguito, ¿no? De Street Fighter, el Street Fighter Fighting Jam, de Capcom, obviamente. Este set está $25. Y te viene, no sé si es algo para ponerte en la muñeca o algo así. Y también el sticker para colocarle a la memoria. Está bastante interesante. Lo malo es que está bastante aplastado. Yo creo que han hecho mal en ponerle este plástico también porque lo sigue como que jalando esta parte del cartón hacia abajo y lo sigue deformando. Pero bueno, está $25. No sé si ha sido abierto o no. Yo creo que sí ha sido abierto, pero está completo. No sé si lo compraría porque recién sé de su existencia. Así que creo que mejor me voy a dar un tiempo de buscarlo en internet y de repente se puede encontrar un mejor precio, de repente descubro otro lugar donde lo puedan tener, pero bastante curioso, yo no lo conocía, para nada. Ustedes, no sé si solo salió en Japón tampoco, me lo dejan en los comentarios. Está bonito. A veces en la zona Yang me provoca ver algunos libros que hay acá, algo, si encuentro algo interesante. Tenemos este de Rockman, el del RPG, un librito todo random del juego de la J-League de la Sega Saturn. Ojo, que bien hechecito, ¿ah? ¿Eh? Pero hay otra cosa que me llamó más la atención. Me imagino que salió con el juego, ese del Dragon Ball Z Sparking. El Sparking vendría a ser el primer Tenkaichi Budokai, si no me equivoco. En Japón lo llamaron así, después fue el Neo y después el Meteor, que sería el Budokai Tenkaichi 3. Eso suena, parece mi hijo, pero no es. Para muchos es un juego que significa mucho y está interesante, ¿no? ¿Cuál es su precio? $1. $1 el librito. Este juego era buenísimo porque estaban todos los personajes. Déjenme en los comentarios ustedes qué librito de qué videojuego les gustaría encontrar. Hay uno de Ocarina of Time que hasta hace poco no estaba tan caro, pero hace tiempo no lo encuentro. Ojalá que en la próxima búsqueda de lo retro aparezca. Hasta aquí el video de hoy, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta búsqueda de lo retro. Como pueden ver, estoy en la nueva oficina. Es más, va a haber hasta zona de café, esposa. Así que no coman ansia, ya pronto ya avisaré la plataforma en donde haré directos, que yo creo que es la moradita. La moradita. No se olviden dejar en los comentarios qué es lo que más les ha llamado la atención del video y nos vemos a la próxima. Mi hijo me está viendo así como hablando. ¡Adiós!